Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Continuamos con el libro de Mormón. En esta semana vamos a ver Alma del capítulo 23 al 29. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a leer algunos versículos. Por supuesto, ustedes van a leerlo completamente. Esa es la única forma de que ustedes pueden entender, comprender y poder aprender más acerca de estos capítulos que Alma nos dejó, que son capítulos muy, muy hermosos. Son capítulos de la obra misional especialmente. Está todo relacionado con ellos. Me olvidé comentarle de esta imagen de los misioneros. Es una foto de los misioneros que están allá en Mongolia. Así que le mandamos saludos a ellos y oramos siempre por ellos. Em, Como vamos a tocar esto de almas de la obra misional, eh, a través de los tiempos nosotros hemos tenido grandes misioneros. Por supuesto, allá el- en el viejo mundo estuvieron los grandes misioneros, apóstoles de Jesucristo. Y aquí en el Nuevo Mundo también nosotros tenemos grandes misioneros y que estamos hablando de ellos aquí, de Almón, de los hijos de Mosías, después los primeros misioneros de la iglesia, eh, que José Smith llamó a ellos para que cumplieran una misión. Y tenemos misioneros en este tiempo, nuestros apóstoles también, ellos son grandes misioneros. Eh, Todos hemos cumplido grandes misiones en nuestras vidas. Algunos han tenido la oportunidad de salir a una misión, otros no pudieron salir por diferentes motivos. No tratamos en este canal no vamos a tratar de juzgar a ninguno porque no han salido a la misión, sino de apoyarle y ayudarle de que no todos pueden salir a una misión. Tenemos grandes líderes en la iglesia de que ellos no hicieron una misión. El más conocido, el presidente Monson, fue por un problema de que tenía que enlistarse en el ejército. Tal vez eso fue uno de los problemas que él tuvo, pero hubo muchos de nuestros grandes líderes que ellos tampoco no han ido a una misión. Em, pero sí, aquellos que han salido a una misión pueden gozar de la comunión de los santos en otras partes del mundo. Aquí mezclo fotos de mi misión con algunos de misioneros actuales, ¿no? Dice, y agregué estos versículos porque me pareció muy interesante, ya que se trata mucho de la obra misional. En Mosías 28:3 dice, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Todos los que hemos ido a una misión y hemos predicado el Evangelio, hemos tenido la bendición de conocer grandes seres humanos a quien tuvimos la oportunidad de enseñarles. Ellos aceptaron el Evangelio por medio de la palabra que nosotros fuimos instrumento en la mano del Señor. Eh, También un saludo a todos los grandes misioneros que se encuentran eh, en cualquier parte del mundo, porque también ellos sufren. También tenemos misioneros de servicios, misioneros eh, eh, de edad avanzada que están cumpliendo una gran misión de llevar el Evangelio a todas partes. Y hemos pasado, el- este ha sido el año
en que la mayor cantidad de misioneros en el campo misional. Y puse en esto una foto de misioneros actuales con fotos de familias que yo enseñé cuando tuve el tiempo de salir a una misión, a quien los recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Eh, Trajeron eh, gran bendición a mi vida. En Alma 26:5 dice, y aquí el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metiste la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajaste todo el día, y aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Em, Todo ex misionero recuerda con mucho amor, mucho cariño a todas las familias que hemos enseñado, hemos tenido la oportunidad de bautizarlos, porque no muchos misioneros tienen la oportunidad de familias que enseñan después bautizarla. Hay muchos que formaron gran parte en esos año y medio o 2 años que servimos como misioneros. Em, y así como Amón, ellos, por supuesto, ellos tuvieron 14 años haciendo una misión, tal vez después fue mucho más, también hicieron otra clase de misión también. Pero teníamos también en la historia de la iglesia los primeros misioneros también fueron por 4 o 5 años, o algunos más también. em, y ahora la iglesia los envía, los lleva y los trae, pero antes tenían que usar sus propios medios para poder llegar a donde el Señor los había mandado. A veces pasaban mucho hambre, mucha fatiga, pero ellos pudieron cumplir su misión. Y esto es lo que vamos a tocar. Todo lo que los misioneros hicieron, todo lo que estos grandes hombres en el libro de Mormón. Podemos ver aquí un poquito más de la traducción que José me hizo de las planchas. José Smith nunca fue a una misión. Él no sabe lo que era predicar el Evangelio. Y aquí podemos ver en esto que fue traducido cuenta historia de misioneros que muchos de nosotros hemos pasado. Persecuciones, burlas, insultos, maltrato, aún maltrato con algunos que son llamados miembros de la iglesia. Hemos sido juzgados mal por nuestras acciones. Tal vez muchos de nosotros, y yo me cuento, yo salí a una misión sin tener el conocimiento que se necesita para ir a una misión. Yo no sabía lo que era hacer una misión, solamente mi obispo me llamó y yo me acuerdo que me presenté a pedir una entrevista con el obispo. Quería hablar con él para ver cómo yo podía colaborar, porque mi hermana estaba haciendo una misión. Entonces quería ver cómo yo podía colaborar, qué cantidad de dinero podía dar para pagarle la misión a mi hermana. El obispo Romero era, y si no me equivoco el apellido. Él me dijo, ¿qué edad tenía? Me preguntó. Yo estaba en los 24 años, 1 año y medio, dos tal vez de miembro de iglesia. Yo no tenía nada de conocimiento, aún era prevístero todavía, creo. Y, y me dijo, estás en edad de salir a una misión, quiero que salgas a una misión. Y le dijo, yo soy muy grande para eso, me gustaría colaborar. Y él me volvió a insistir. Fue de tal forma que penetró en mi corazón y supe que esa llamada a la misión venía de Dios. Y no dudé. Dije, ¿qué tengo que hacer? En unos
semana o dos yo tenía todos los papeles listos, todo aprobado, y salí a la misión y llegué al centro de entrenamiento de misioneros en San Pablo. Eh, Faltaba, creo, un mes para que yo cumpla los 25. Fueron grandes momentos que perduran en mi corazón lo guardo con un sentimiento de dulzura, de amor. Eh, Me hubiera gustado salir a los 18 años, porque yo le pedí al presidente de misión que me dejara más tiempo. Yo quería estar más tiempo. Me dio un mes más. Solicité quedarme más tiempo, pero yo tenía ya casi 27 años. Eh, Me dijo que no, que fuera, que hay otra misión que debo cumplir. Fue muy doloroso para mí dejar la obra misionera. Tantas personas que llegué a amarlas realmente, con gran amor. Ese amor que viene solamente por medio del Espíritu Santo. Ese es un amor de hermandad y los recuerdo con mucho cariño. Em, y bene, vamos a ir a comenzar, vamos a empezar con el capítulo 23. Los lamanitas convertidos, sabíamos del pueblo de Lamoni y del papá de él, junto con los hijos de Mosía y Alma, demostraron el poder espiritual que proviene del deseo continuo de arrepentirse, de guardar los convenios y de servir al Señor, por medio de la obra misional y de una vida recta. Los lamanitas demostraron con claridad el cambio potente que ocurre en las personas que aceptan el Evangelio y hacen convenio de seguir a Jesucristo. Estos hermanos de los lamanitas aceptaron el Evangelio con tanta fuerza que dejaron todo. Hasta quisieron cambiarse el nombre, ya no quisieron ser llamados Lamanita. ¿Por qué? Porque eso le traía recuerdos del pasado. Y vamos a ver esto más adelante. En este capítulo 23, del versículo 1 al 3, el rey emite una protección para los hijos de Mosías para que puedan predicar el Evangelio sin tener ningún problema. Y del versículo 4 al 18, la libertad religiosa y el rey desea cambiar el nombre de su pueblo. En esto vamos a ver, no vamos a tocar todos los versículos, pero vamos a ir viendo algunos de ellos. Em, Voy a leer el versículo 2 y tengo una cita del presidente Monson. Dice, sí. Envió un decreto entre ellos que no debían prenderlos para atarlos, ni echarlos a la cárcel, ni tampoco debían escupir sobre ellos, ni golpearlos, ni echarlos de sus sinagogas, ni azotarlos, ni tampoco debían apedrearlos, sino que tendrían entrada libre a sus casas y también a sus templos y santuarios. Esto fue para los hijos de Mosía un gran gozo de saber que podían ir sin trabas, sin problemas, después de haber sufrido por tanto tiempo. Esta vez las puertas estaban abiertas, podían predicar el Evangelio a toda persona. Tengo la cita aquí de nuestro amado pasado presidente Monson. Dice, él cuenta esto, es una historia cuando el presidente de, de Alemania Democrática no estaba permitiendo que los misioneros pudieran predicar. Aquí el presidente Monson cuenta cómo fue esos momentos. Tiene mucho que ver porque de la misma forma que se abrió la libertad religiosa aquí en los pueblos de los lamanitas, también hay países que actualmente están cerradas las puertas
y la iglesia hace lo imposible para poder abrir las puertas de la libertad religiosa en los países. Dice, el presidente Honecker, que era el presidente de la Alemania Democrática, dirigiéndose a mí y a nuestro grupo, dijo, sabemos quiénes son y confiamos en ustedes. Tenemos experiencia con ustedes. Su petición con respecto a los misioneros queda aprobada. Imagínense qué gozo. El oír eso me levantó el ánimo literalmente hasta los cielos. La reunión concluyó y al salir de la bella cámara del gobierno, el elder Russell Nelson se volvió hacia mí y dijo, fíjese cómo entra la luz del sol en este salón. Es como si nuestro Padre Celestial estuviera diciendo, estoy complacido. Y él dice, la negra noche de oscuridad había terminado y la brillante luz del día había aparecido. Ahora se podría llevar el Evangelio de Jesucristo a millones de personas de ese país y podríamos dar respuesta a sus preguntas con respecto a la Iglesia y el reino de Dios seguiría avanzando. Quería recordar esto porque de la misma forma que la negra noche de oscuridad había terminado y la brillante luz del día había aparecido, aquí Amón y sus hermanos podían predicar el Evangelio libremente. Esto trajo mucho gozo a su vida. En el versículo 5, y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se le enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se habían transmitido aún hasta esos días. Al final del versículo 6 dice, el Señor, eh, y os digo que así como vive el Señor, cuántos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Y esta es la verdadera conversión, no desviarse nunca. Pero como el Señor sabe, nosotros somos débiles y no entendemos todas las cosas. Tal vez caemos, nos dejamos llevar por el mundo o por las palabras lisonjeras de alguien y nos perdemos. Pero el Señor jamás nos pierde la pisada y Él nos busca y nos hace saber que nos ama y espera con los brazos abiertos, esperándonos el momento en que decidamos volver a Él. Y, y muchos hemos tenido esta bendición de poder volver a Él y no apartarnos después, no apartarnos nunca más. Nunca más nos desviaremos de la hermosa vida que hay en la iglesia de Jesucristo de los santos los últimos días. En el versículo 14 al principio dice, y los amalequitas no se convirtieron, salvo uno solo, y ninguno de los amulonitas. Antes bien, endurecieron sus corazones. De todos los amalequitas hubo uno nomás convertido. Me hubiera gustado saber quién era ese uno. Eh, y en nuestras familias o nuestro vecindario o en nuestra ciudad a veces somos los únicos convertidos. Y debemos dar gracias a Dios de que Él nos llamó y nosotros pudimos escuchar su voz apacible. En el versículo 17 sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas. Ellos escogieron cambiarse el nombre y se pusieron ese nombre, antinefileitas. Tengo aquí un significado de esta palabra em, que nos aclara mejor
porque el del libro de Mormon se llama Anti-Nephilei. Dice, el nombre Anti-Nephilei podría referirse a la unión de los descendientes de Nefi y quienes lo siguieron a él, a la otra posteridad de Ley. El anti de Anti-Nephilei puede ser un reflejo del afijo enti, el de, del idioma egipcio, por lo que en lugar de significar opuesto, significa el de Nefi y Lei. O sea que cuando hablamos de la palabra anti en griego, significa lo opuesto o lo que es contrario a algo. Pero aquí José Smith lo tradujo eh, de un afijo enti, que es del idioma egipcio, que significa de, perteneciente a él. Por eso, tal vez a algunos le causa confusión. En anti-Nefilei sería en contra de Nefilei, si lo leemos lo que significa para nosotros anti. Pero como vemos, Dios le dijo que la traducción tenía que ser así. Y así fue. Como sabemos, José Smith lo tradujo con el poder de Dios, no fue con el poder de ningún hombre, porque si no, él se hubiera dado cuenta de que si querían cambiarse y pertenecer al pueblo nefita, no podría llamarse Anti, pero como viene del idioma egipcio, está perfectamente ahí, bien, Anti-Nefilei. Em, y ahí vamos a leer el versículo 18 y vamos a terminar con este capítulo. Dice, y empezaron a ser una gente muy industriosa, ¿sí? Se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Y esta fue una de las grandes bendiciones que ellos pudieron recibir. Y ahora pasamos al capítulo 24. Aquí, tras su conversión, el rey Lamanita proclamó la libertad religiosa entre su pueblo. Miles se convirtieron. Estos conversos hicieron convenio de abandonar sus armas de guerra. Y esto es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 24, del 1 al 6. El pueblo antinefi leíta no tomará las armas de guerra. Del 7 al 16, el rey antinefileíta le habla a su pueblo, y del 7:30 el pueblo entierra sus armas de guerra y prefieren morir que derramar sangre humana o sangre de sus hermanos. Voy a leer brevemente, ustedes lo van a leer bien en sus casas los versículos, ¿no? Dice, en el uno amalequitas y y los amulonitas y los lamanitas, que no habían sido convertidos, en el versículo, al final del versículo uno, que no habían sido convertidos, fueron provocados a ira por los amalequitas y amulonitas. Al final del versículo 2, no quisieron que fueran su rey, por tanto, tomaron las armas contra el pueblo anti-Nefilei. Decidieron que ellos no querían pertenecer a esa iglesia y la única forma era sacarlo al rey del poder y subir ellos al poder. En el versículo 3, y el rey confirió el reino a su hijo y le dio el nombre de anti-Nefilei. El rey al poco tiempo muere, ahí dice en el versículo 4, y murió el rey precisamente en el año que los lamanitas empezaron sus preparativos para la guerra contra el pueblo de Dios. Y Lamoni pasó a ser el rey y dice que descubrieron entonces que los lamanitas estaban preparándose para atacarlo. En el versículo 5 dice que Amón y todos sus hermanos se reunieron en consejo con la Amoni y el pueblo para ver lo que debían de hacer para defenderse de los lamanitas.
Y en el versículo 6 dice, no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisiera tomar las armas contra sus hermanos. Ni siquiera, ni siquiera preparativo de guerra quisieron hacer. Sí, también su rey les mandó que no lo hicieran. Y volvemos nuevamente así como Alma, los hijos de Mosía, el rey Lamoni, el papá de él, dejaron todo y tomaron una nueva vida. Se volvieron a Dios y buscaron una mejor vida siguiendo el Evangelio y haciendo convenio con Dios. Abandonaron todas las cosas del mundo. Y este pueblo de la manita que se había convertido, abandonaron todo. Em, y esto es lo que muchas veces nuestros profetas y nuestros líderes nos piden a nosotros, que tenemos que abandonar las cosas de este mundo em, y, y comenzar una nueva vida, ser nuevas criaturas en Dios. Voy a leer el versículo 10, tengo algo del presidente Packer. Dice, y también le doy gracia a mi Dios y a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado. Esto está diciendo el rey Lamoni, hablándole a su pueblo. Nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestro corazón de toda culpa por los méritos de su Hijo. Y esto nos tiene que servir de esperanza para aquellos que piensan que han cometido pecados tan graves que Dios no los ama, que Dios no le va a perdonar. Aquí esta gente habían cometido pecados gravísimos, habían derramado sangre inocente, habían destruido pueblos. En el momento que ellos se arrepintieron, Dios derramó su espíritu sobre ellos, porque los ama, nos ama a todos, no importa de qué raza, de qué país, de qué lengua, de qué color. Él nos ama si nosotros lo buscamos y deseamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. No solamente arrepentirnos, sino dejar todo lo relacionado a nuestra vida pasada y ser nuevas criaturas en Dios. En el versículo 12, y ahora pues, muy amado hermano mío, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Esas armas que derramaban sangre no quisieron verlas más, preferían morir. Mejor sacarse eso de ahí, alejarse de las cosas que causan la tentación. Tal vez ellos, si veían la espada, iban a ser tentados a tomarla y a defenderse. Y así tenemos que hacer nosotros con nuestras cosas. Aquellas cosas que nos han llevado al pecado, debemos deshacernos de todo ello. Debemos fotos, revistas, libros, quemarlos y sacarlos. Si el televisor nos trae pensamientos malos, sacarlo al televisor de nuestras vidas. Sacar cualquier cosa que nos lleve o nos traiga al pecado hasta que nosotros nos tengamos la fuerza y el control de todos nuestros apetitos, eh, no tengamos este control, es mejor alejarnos. Así como un alcohólico se tiene que alejar de los amigos, de las bebidas, de los bares, lo mismo, aquel que fuma, alejarse de todo, los que fuman, no estar cerca de los olores, es la misma forma, tenemos que alejarnos de todo aquello que nos ha hecho cometer pecado. Em, eh, a ver, yo tenía una cita que quería compartir. A ver,
Sí, del presidente Park. Dice, cuando seamos atormentados, atribulados o torturados por la culpa o agobiados por las tribulaciones, Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, podemos, sí, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todos cometemos errores. A veces nos perjudicamos a nosotros mismos y ofendemos seriamente a otros de maneras que no podemos remediar solos. Destrozamos cosas que no podemos reparar por nosotros mismos. Es entonces algo natural que sintamos culpa, humillación y sufrimiento que, por nosotros mismos, no podemos curar. Entonces es cuando el poder sanador de la expiación nos ayudará. El Señor dijo, He aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Ninguno de nosotros está lejos de la gran misericordia que nos brinda nuestro Padre Celestial. Él nos ama. Jesucristo voluntariamente se ofreció para que nosotros, por medio del arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos, podamos volver a su presencia. Y este es el gran gozo del arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 15 y acá dice, oh, cuán misericordioso nuestro Dios. Y he aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él, para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde el que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Esto es lo que el libro de Mormón trae, el entendimiento de lo que es el arrepentimiento, lo que es eh, el sacrificio expiatorio que hizo Jesucristo, que la conocemos como la expiación, podemos entenderlo bien cómo funciona en nosotros, cómo esta expiación que Él tomó los pecados de todas las personas, de todos los hijos e hijas de Dios que viven, que vivieron, que viven y vivirán en este planeta. No sabemos cómo, pero sí sabemos que Él lo hizo. Él lo hizo por amor a nosotros. Y esto es lo que brinda el libro de Mormón, la esperanza a todos aquellos de sus hijos que creen en Jesucristo y tienen deseo de arrepentirse. Dios les perdonará. Dios les guiará para saber cómo pueden ustedes reparar algunos de los hechos cometidos. Hay cosas que hemos destruido y es muy difícil repararlo, pero no imposible para Dios. Él nos guiará, Él nos ayudará a saber cómo podemos reparar todo esto. En el versículo 17, y tengo una cita del presidente Kim. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. Esto es ser convertido, alejarnos completamente, sacar lo que nos puede llevar a la tentación, sacarlo completamente de nuestra vida y evitarlo como una plaga, como un cáncer en nuestras vidas.
Tengo aquí del presidente Kimball una cita. Lo pueden encontrar en el libro El Milagro del Perdón. Se los recomiendo. El Milagro del Perdón ha traído muchas personas al verdadero arrepentimiento y el gozo de ser perdonado. Al abandonar el pecado, no basta con desear condiciones mejores, debe causarlas. Tal vez tenga necesidad de aborrecer las ropas contaminadas y tener repugnancia al pecado. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino que ha alterado las situaciones que rodean el pecado. Debe evitar los lugares, condiciones y circunstancias donde se efectúa el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes se cometió el pecado. Tal vez no aborrezcan a las personas involucradas, pero debe evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado. Debe eliminar cualquier cosa que pueda despertar en él recuerdo de lo pasado. Debemos eliminar todo. Cuando yo leí esta cita, yo fui y todos los fotos, cartas, escritos que yo tenía de personas que yo había compartido vidas con ellos, como el mundo comparte, yo quemé todo, no dejé nada que me recordara a esto. Y así podemos hacer, hermano, sacar aquellas cosas que nos pueden traer recuerdos y nos pueden traer nuevas tentaciones, eliminarlo por completo de nuestras vidas. Ahí puede ver Dios que nosotros estamos dispuestos a obedecerle y a seguir sus mandamientos. Así como ellos escondieron a grandes profundidades sus espadas para no verlas más, así tenemos que hacer lo mismo nosotros, con todas las cosas que pertenecen a a un pasado pecaminoso. Em, Vamos a seguir. eh, a mediado del versículo 18 dice que haciendo convenio con Dios de que antes de derramar sangre de sus hermanos, ellos darían su propia vida. Qué grandes personas, qué grandes seres humanos. Los lamanitas llegaron con la intención de destruir al rey y poner otro en su lugar, y también destruir al pueblo antinefileíta en toda la tierra. Dice que el pueblo antinefileíta salieron a encontrarlos, en el versículo 21 dice, salieron a encontrarlos y se postraron hasta la tierra ante ellos y empezaron a invocar el nombre del Señor. Qué valentía, qué coraje. Imagínense, postrarse delante de aquellas personas que vienen a destruirlos, matarlos y dejarse matar. Ah, qué gran amor hacia Dios, qué amor. Eso es amor a Dios. Voy a leer del versículo 22 al 24. Dice, y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1005 de ellos. Y sabemos que son benditos porque han ido a morar con su Dios. Y cuando los lamanitas vieron que sus hermanos no huían de la espada, ni se volvían a la derecha ni a la izquierda, sino que se tendían y perecían y alababan a Dios aún en el acto mismo de perecer por la espada. Oh, qué situación, qué cosa terrible poder ver eso. Sí, y cuando los lamanitas vieron esto, causa tanto dolor en el alma, en el corazón de saber que
Estas personas tan buenas, tan honestas, que se habían arrepentido, se dejaban matar. Cuando la manita vieron esto, se abstuvieron de matarlos. Hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos. ¿Cómo no se va a conmover el corazón? Con leerlo nomás conmueve el corazón, causa un dolor, una agonía dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. En el versículo 25, y aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra y no la quisieron volver a tomar, porque los atormentaba los asesinatos que habían cometido, y se postraron igual que sus hermanos, confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Voy a leer parte del versículo 27 y tengo una cita del elder Perry, Tom Perry, y dice que hubo más de 1000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Personas que no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no pueden entender esto. Les es muy difícil comprender cómo Dios dejó que murieran estas personas puras, inocentes, que recién habían entrado al Evangelio. ¿Y para qué? Para que otros después también reciban el Evangelio. Es muy difícil que puedan entender. Como también poder entender de que tal vez una guerra permite que el Evangelio pueda entrar a los países que por muchos años han estado obstruyendo eh, el conocimiento de que Jesucristo es el Salvador y Redentor, que odian al cristianismo y no quieren que nada entre, ni la Biblia misma entre. Tal vez hay guerras que deben suceder. No decimos que la guerra viene de Dios, pero tal vez porque esto es el albedrío de las personas que toman la decisión de hacerlo. Dios tal vez utiliza esos momentos para que el Evangelio pueda entrar y sea enseñado a las personas. El Elderton Perry dice, el rey de los antinefileitas dio instrucciones a su pueblo de enterrar las armas en los profundos de la tierra para que no se vieran tentados a usarlas cuando sus hermanos lamanitas fueran a luchar contra ellos. El pueblo siguió las instrucciones del rey, considerando que dicha acción era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Si bien el mensaje del relato no es insistir en un pacifismo universal, aprendemos que al no retribuir las agresiones de los demás, podemos tener un profundo impacto en ellos. Literalmente, podemos cambiarles el corazón cuando seguimos el ejemplo de Cristo y ponemos la otra mejilla. Nuestro ejemplo, como pacíficos seguidores de Cristo, inspira a otras personas a seguirlo a Él. Muy bello, y esto es muy cierto, muy cierto. Vamos a leer algunos versículos más y vamos a terminar, vamos a pasar al capítulo 25. Y dice en el versículo 28, y la mayoría de los lamanitas que mataron a tantos de sus hermanos eran amalequitas y amulonitas, donde los cuales la mayor parte pertenecían a la orden de los neores. Tanto daño causó esta orden de los neores.
En el 29, y entre los que se unieron al pueblo del Señor, no hubo ninguno que fuese amalequita o amulonita, o que perteneciera a la orden de Neón, sino que eran descendientes directos de Lamán y Lemuel. Como vemos, Lamán y Lemuel no fueron a lo largo de la vida, pero la bendición que dejó Leí, sus descendientes, sí llegaron a obtener el fruto del árbol de la vida. Qué, qué hermosa promesa que se cumplió ahí. Y en el 30 al terminar, dice, y así podemos discernir claramente, y este versículo es para muchos de los que se alejan de la iglesia y se vuelven a perseguir a los mismos que le ayudaron, que lo consolaron, que lo alimentaron, tanto física como espiritual. Se vuelven enemigos de la iglesia. Es para ello esto. Y dice, y así podemos discernir claramente que después que un pueblo o una persona ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, entonces cae en el pecado y la transgresión llega a ser más empedernido y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Se vuelven enemigos de Dios completamente. Hay una historia en la historia de la iglesia que José Mí habla con un hermano el hermano dijo, si yo me alejara de la iglesia, yo no haría como estos que se han vuelto enemigos de la iglesia. Yo me iría lejos a un lugar que nadie sepa quién son los mormones, ahí viviría. José Smith le dijo, cuando aceptaste el Evangelio, dejaste el lugar neutral y decidiste seguir a Dios. En el momento que dejes de seguir a Dios, pasas a servir al enemigo de Dios, porque Satanás va a ser tu dueño y no sabemos cuál será lo que seguirá a esta acción. Muchos piensan que no van a hacer lo mismo, pero se encuentran que el dueño de él ya no es Dios, sino Satanás mismo. Vamos a pasar así al capítulo 25. En este capítulo 25, después de atacar al pueblo antinefileitas, se fueron a pelear con los nefitas, los lamanitas, estos amalequitas y amulonitas, a pelear con los nefitas y destruyeron en un día al pueblo de Amonia. Luego fueron derrotados y huyen, y algunos se unen al pueblo antinefileita. Aquí en este capítulo vamos a encontrar mucha información que dice del 1 al 4 el pueblo de Amonía es destruido, del 5 a 12 la profecía de Abinadí se cumplió completamente, ellos eran de los sacerdotes de Noé, o sea, todo lo que estaban en esta tierra de Amonia, más más lamanitas se convierten, Amón se gloria en el Señor, y estos versículos comienzan en el versículo 17 de este capítulo 25. Amón se gloria y va a pasar esto hasta el capítulo siguiente, que es el 26, que vamos a verlo juntos, que Amón cuenta su conversión y su trabajo misional. Entonces vamos a ver eso en el capítulo 25. También vamos a ver en el, en el 26, Amón y sus hermanos se regocijan al terminar su misión de 14 años. Amón alaba al Señor y expresa su gratitud por las bendiciones y por ser instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio a los lamanitas. Em, Aquí en el capítulo 25 dice... Y aquí aconteció que aquellos lamanitas se irritaron más porque habían matado a sus hermanos.
Por tanto, juraron vengarse de los nefitas y por lo pronto no intentaron más destruir al pueblo antinefileí, sino que tomaron su ejército, se fueron a la frontera de la tierra de Zarahemla y cayeron sobre los que se hallaban en la tierra de Amonia y los destruyeron. Y así se cumplió lo que las profecías habían dicho. En el versículo 3, y después de esto tuvieron muchas batallas con los nefitas. En el 4, y entre los lamanitas que murieron se hallaban casi todos los descendientes de Mulón y sus hermanos, que eran del sacerdote de Noé, si se acuerdan que eran del sacerdote Noé. En el 5, el resto de ellos huyó habiendo huido al desierto, hicieron que muchos de los lamanitas muriesen por fuego a causa de su creencia. Todo lo que creían en Jesucristo, todo lo que creían en las palabras de los nefitas eran muertos. Y dice, muchos de ellos, en el versículo 6, padeció muchas pérdidas y tantas aflicciones, empezaron a recordar las palabras de Aarón y de su hermano. Empezaron a decreer las tradiciones de sus padres y creer en el Señor. Y así se convirtieron muchos de ellos en el desierto. En el versículo 7 aconteció que aquellos caudillos, que eran el resto de los descendientes de Amulón, hicieron que se aplicara la pena de muerte. Sí, cuantos creyeran en estas cosas. Allí se hizo mucho, dice, este martirio hizo que muchos se llenaran de ira y empezó a haber una contienda en el desierto. Los lamanitas empezaron a perseguir y a matar a los descendientes de Amulón. Y el versículo 9, y aquí los lamanitas los persiguieron hasta el día de hoy. Y así se cumplieron las palabras de Abinadí respecto de los descendientes de los sacerdotes que hicieron que él padeciera la muerte por fuego. Y así se cumplió lo que Abinadí le había dicho a todos los descendientes de Amulón. Vamos a pasar al versículo 13 y tengo algo de leer de Quirón, una cita de él. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra, y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo antinefilei. Tengo aquí la cita de Quirón. Dice, solo hallaremos la sanación y el alivio cuando nos pongamos a los pies del gran médico, nuestro Salvador Jesucristo. Debemos abandonar nuestras armas de rebelión y cada uno sabemos cuáles son. Debemos abandonar el pecado, la vanidad y el orgullo. Debemos hacer a un lado nuestros deseos de seguir al mundo y de ser respetados y alabados por el mundo. Debemos dejar de combatir contra Dios y, por el contrario, darle todo nuestro corazón sin retener nada. Entonces nos podrá sanar. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado. Es la única forma, hermana. No hay otra manera. Es dejar todas las cosas que son de este mundo. A todas estas cosas del mundo que nos saca y nos lleva, nos trae las tentaciones, nos despierta los instintos naturales de las personas. Nuestro profeta pasado, el presidente Nelson, habló de pensar celestial, debemos pensar, actuar celestial, debemos dejar todas aquellas cosas que nos atrae, el orgullo, la vanidad, de tener las cosas materiales, de, de prestarle más atención a las cosas de este mundo y dejar de lado las cosas de Dios. Debemos decidir, hermano, de qué lado queremos estar. No podemos tener un pie en el reino celestial y otro pie en el mundo. No podemos disfrutar del templo y un pie estar en una casa de vacaciones que pertenece al mundo. No podemos, debemos escoger a quién vamos a seguir.
Am, vamos a seguir, vamos a pasar al, al capítulo 26. En este capítulo 26 encontramos que Amón se regocija de todo. Dice, Amón se gloría en el Señor. Él dice, cuán gran motivo tenemos para regocijarnos. En el versículo 1 dice eso en la mitad. En el versículo 3 dice, nuestros hermanos los lamanitas se hallaban en la oscuridad. ¿Cuántos de ellos han sido guiados a ver la maravillosa luz de Dios? En el versículo 4, he aquí, miles de ellos se regocijan y han sido traídos al redil de Dios. Leo el versículo 8 y tengo una cita de la hermana Jones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cantémosles loor, sí, demos gracias a su santo nombre, porque Él obra rectitud para siempre. La hermana Jones habla acerca de regocijarnos y dar gloria a Dios. El Señor aconsejó, mirad hacia mí en todo pensamiento. Y cada semana hacemos convenios de hacer precisamente eso, recordarle siempre. ¿Puede ese enfoque divino aplicarse a todas las cosas que hacemos? ¿Puede incluso una insignificante tarea convertirse en una oportunidad para demostrar nuestro amor y devoción a Él? Yo creo que sí puede y que lo hará. Podemos hacer que cada punto de nuestra lista de tareas se convierta en una manera de glorificarlo a Él. Podemos ver cada tarea como un privilegio y una oportunidad para servirle, incluso en medio de plazos, obligaciones o en pañales sucios. No importa la tarea, cual simple sea, podemos estar sirviéndole a Dios y dándole gracias a Él por la oportunidad que tenemos de poder tener un día más de vida y poder servir a alguien, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablarle a alguien, levantarle el ánimo a alguien. No importa cuán simple sea la tarea. A veces tenemos grandes oportunidades cuando vamos a hacer compras, de compartir con alguien, de hacerlo sentir que vale la pena esta vida, vale la pena vivir en estos momentos en la tierra. Que Dios nos bendice y dale gloria a Él y rendirle alabanza y gloria a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo por ser nuestro Salvador y Redentor. Y voy a pasar a leer una parte del versículo 10 al último. Dice, cuando él se estaba regocijando, los hermanos le dicen, Amón, temo que tu gozo te conduzca a la jactancia. En el versículo 11 le responde Amón, le dice, no me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría. Aquí mi gozo es completo, sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Porque él dice, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas, en el versículo 12. En el versículo 13, y él le dice, ¿cuántos miles de nuestros hermanos ha librado ha librado él de las tormentas del infierno? Y aquí les recuerda que el gozo que él está sintiendo es porque miles de aquellos que iban al infierno fueron librados de las cadenas que los conducían al infierno. En el versículo 17, ¿quién se hubiera imaginado que nuestro Dios fuera tan misericordioso como para sacarnos de nuestro estado terrible, pecaminoso y corrompido? Eh, Esto es para muchos de nosotros que nunca nos hubiéramos imaginado que Dios nos hubiera sacado
de estos lugares que para nosotros eran terribles. Había tanta corrupción y tanta maldad, y Él nos sacó de ahí. Su amor y su misericordia para con nosotros y para todos sus hijos, si estamos dispuestos a escuchar y arrepentirnos. Vamos a pasar directamente al versículo 27. Y cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estábamos a punto de regresar, he aquí el Señor nos consoló y nos dijo, id entre vuestros hermanos los lamanitas y sufrid con paciencia vuestras aflicciones. Yo daré el éxito. Voy a leerle, aquí tengo una cita sacada del el libro de Mormón, del manual del libro de Mormón. Dice, el éxito que experimentaron los hijos de Mosía entre los lamanitas superó sus expectativas. Cuando empezaban su misión, el Señor les prometió, os haré instrumentos en mi mano para la salvación de muchas almas. Con tal promesa, se animaron para ir a los lamanitas a declararles las palabras de Dios. No lograron de forma automática el éxito en sus emprendimientos, a pesar de que el Señor había prometido el éxito. En el transcurso de su misión durante 14 años, experimentaron toda clase de aflicciones. Los anales además indican que sus corazones se hallaban desanimados y estaban a punto de regresar. Sin embargo, confiando en las promesas del Señor, siguieron adelante con sus esfuerzos. Entonces, como siempre sucede con el Señor, Él cumplió su promesa y les premió por su perseverancia. Y todos hemos pasado por estos momentos difíciles cuando salimos a una misión. Nos encontramos de que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo que me encuentro aquí? ¿Qué debo hacer? No sé nada de la Biblia. He leído el libro de Mormón muy pocas veces. Los domingos me cuesta levantarme para ir a la capilla. Quisiera seguir durmiendo el domingo. ¿Qué estoy haciendo en la misión? Muchos lo hemos preguntado los primeros días como misionero. O cuando nos toca un compañero muy difícil, especialmente el primer día de misión. A mí me tocó un compañero, mi primer compañero. Él tenía unos 30 días para irse a su casa. Ya él pensó que su misión había terminado. Y se olvidó que tal vez como misionero de salir a la misión, tal vez estaba a punto de terminarse. Pero le llegó un compañero menor. Él no sabía quién era yo, cómo llegué ahí. Él no tenía ni la idea si yo había nacido en la iglesia, si yo había sido bautizado recientemente y que tenía mucho conocimiento. Él no sabía si yo había leído la Biblia o el libro de Mormón. No sabía nada. Y, y yo tuve que poner fuerza de mí mismo y decir, si Dios quiso que yo venga, hay un motivo por el cual Él quiere que yo esté aquí. Y tuve que sacar valor y fuerza de cualquier lado y enfrentarme yo solo, sin saber cómo comunicarse con las personas, sin saber cómo debía hablar, ni cómo presentarme como misionero. Gracias al centro de entrenamiento nos enseñaron a presentarnos y utilicé eso, cómo presentarme. Y de allí dejaba que el Espíritu Santo pudiera guiarme y hablar y compartir el Evangelio. Hay otros que tuvieron cosas más difíciles todavía. Hay muchos que sufrieron muchísimo todavía en la misión, pero todo nos sirvió de ejemplo. Todo fue para que nosotros pudiéramos aprender que las cosas de Dios no todas son fáciles, no es todo eh, alegría y buena vida, alimento.
buen vestir, no se pasa cuando uno especialmente es pobre, tenía que esperar que los misioneros dejaran su ropa para que yo pueda usarla. Hay muchos que tuvieron estos problemas y problemas más serios todavía. Yo considero mis problemas fueron muy livianos a comparación de otros misioneros que sufrieron mucho en la misión. Pero ellos, espero, que continúen en la fe, siguen en el camino. Em, Voy a pasar directamente al versículo 35. Dice, y ahora bien, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Sí, os digo que desde el principio del mundo no ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos, ¿sí? Y mi gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Y voy a leer la primera parte del versículo 36. Dice, y ahora bien, si esto es jactancia, así me jactaré, porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi salvación y mi redención de la angustia eterna. Y esto es, hermano, lo que nosotros debemos ver ahora, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decir esto, porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi salvación y mi redención de la angustia eterna. Esta es nuestra vida, hermano. Ya no podemos volver atrás. Dejamos todo y no podemos volver. No, no hagamos lo que Jesucristo mismo dijo y vuelves el perro a su vómito. Debemos dejar el pasado y ser nuevas criaturas. Terminamos con el versículo 37 y vamos a pasar al capítulo 27. Ahora bien, hermanos míos, vemos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo, y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Este es mi gozo y mi gran agradecimiento. Sí, y daré gracia a mi Dios para siempre. Amén. Y debemos dar gracias a Dios siempre en todas las cosas. Y aquí en el capítulo 27. Los lamanitas, al no tener éxito a destruir los nefitas, llevaron todo su odio y frustración hacia el pueblo antinefilaíta. Amón consulta al Señor y lo manda que saquen al pueblo de allí y lo lleve adentro de las fronteras de los nefitas. Y esto es lo que encontramos, que aquí los nefitas, perdón, los lamanitas, al verse frustrados, perdieron las batallas contra los nefitas, tenían tanto odio que todo le había salido mal, dijeron, vamos y destruyamos a este pueblo que se hace llamar antinefileíta. Em, esta, aquí voy a tocarle brevemente nomás. Como sea en el versículo 7 dijo Amón, iré y preguntaré al Señor si él me dice que vayamos con nuestros hermanos, ¿iréis vosotros? Y el rey le dijo que sí, que si el Señor le manda, así será. En el versículo 9 más le dijo Amón, le dijo que sí, perdón, que sí, si Dios le dice que sí, que ahí iré y vamos a ser sus esclavos. Y le dice ahí, hasta compensarlos por los muchos asesinatos y pecados que hemos cometido en contra de ellos. Eh, Ellos pensaban de que podían compensarlo, podían arreglar el haber matado a muchos nefitas, de haberle causado tanto daño. Y dijeron, vamos a ser sus esclavos, tal vez de esta forma podemos compensarlo, de esta forma podemos
reparar el daño causado. Pero Amón le dijo, es en contra de nuestra ley tener esclavo. Mas el rey le dijo, pregunta al Señor, si él nos dice que vayamos, iremos. De otro modo, pereceremos en la tierra. Y así fue, Amón fue y le preguntó, y el Señor le dijo en el versículo 11, saca a este pueblo de esta tierra, para que no perezca, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalequitas. Y así fue, él reunió en el versículo 14, reunió a toda la gente, todo el pueblo del Señor, y llegaron a las fronteras de la tierra de Nefi. En el versículo 16, y sucedió que él y sus hermanos se encontraron con Alma. Fue tan grande el gozo de Amón que se desmayó. En el versículo 18 dice, ¿no fue este un gozo inmenso? He aquí, este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Al 20 dice, Alma condujo a sus hermanos de regreso a la tierra de Saraembla. Los lleva a los hijos de Mosía, a la tierra de Saraembla, y allí hablan con el juez superior, le cuentan todo el problema que estaban teniendo con los antinefileitas. El juez superior, en el versículo 21, el juez superior envió una proclamación respecto de la misión de sus hermanos, que eran el pueblo antinefileíta. En el versículo 22, deciden concederle una tierra que se llama la tierra de Gersón. En el versículo 23 dice, colocaremos nuestros ejércitos entre la tierra de Gersón y la tierra de Nefi para protegerlo. Los nefitas los reciben bien, dice, ellos saben, dice, por causa del temor de empuñar las armas. Fue una bendición de que los nefitas pudieran aceptar a estos lamanitas y, y se dieron cuenta de que habían hecho un convenio con Dios. Y en el versículo 24, y aquí, haremos esto por nuestros hermanos para que hereden la tierra de Gersón y los protegeremos de sus enemigos con nuestro ejército, con la condición que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos a fin de sostener nuestro ejército. Y aquí los nefitas le brindan la oportunidad a los lamanitas de poder de alguna forma eh, ayudar y poder reparar los daños causados. Para ello le trajo un gran gozo. Compartiremos con ellos nuestros bienes. Tal vez de esta forma podemos reparar los daños causados. Aunque es muy difícil cuando matamos a alguien. eh, Dejamos a alguien que no cumpla el propósito por el cual debía haber nacido aquí en la tierra, no se pueden reparar esos daños, pero el amor de Dios es tan grande y es un convenio que se hace entre la persona y Dios. Dios le puede avisar o decir a esta persona cómo debe ser su vida para por lo menos intentar reparar los daños causados. Eh, Y llegamos al versículo 27, en la mitad, dice, dice el 26, perdón, 27, sí. Y dice aquí, de esta parte, a partir de aquí, y se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. Y al final del versículo 30, un pueblo altamente favorecido del Señor. Y llegamos así al capítulo 28. Aquí el pueblo antinefileíta aceptaron una oferta de protección de parte de los nefitas que lo hacían para que ellos puedan seguir guardando sus convenios con el Señor. Los lamanitas Los lamanitas siguieron al pueblo de Amón al desierto y se libró una batalla como nunca se había visto desde el tiempo de ley.
Aquí hubo una gran batalla. Yo voy a leer algunos pedacitos nomás a partir del versículo 1 hasta el 3. Dice, el pueblo de Almón quedó establecido en la tierra de Jerón. Hubo organizado allí una iglesia. El ejército de los nefitas fueron colocados alrededor de la tierra de Gersón. La manita habían seguido a los hermanos al desierto. De pronto se libró una batalla tremenda. Decenas de millares de los lamanitas fueron muertos y esparcidos. También hubo una matanza tremenda entre el pueblo de Nefi. En el versículo 4 fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra entre todo el pueblo de Nefi. Fue un tiempo de mucho dolor y mucha tristeza. Voy a leer el versículo 5 y 6. Tengo una cita del presidente Nelson. Sí, el lamento de las viudas llorando por sus maridos y de los padres llorando por sus hijos y las hijas por el hermano, sí, y el hermano por el padre, de modo que el grito de angustia se oía entre todos ellos, llorando por sus parientes que habían perecido. Ciertamente fue un día lúgubre, sí, un tiempo de solemnidad, un tiempo de mucho ayuno y oración. En la cita del presidente Nelson, em, perdón, aquí tengo un problemita. Bueno, dice, vivimos para morir y morimos para vivir en otra esfera. Si estamos bien preparados, la muerte no infunde terror desde una perspectiva eterna. La muerte es prematura solo para los que no estén preparados para comparecer ante Dios. Ahora es el tiempo de preparación. Después, cuando venga la muerte, podremos avanzar hacia la gloria celestial que el Padre Celestial ha preparado para sus hijos fieles. Mientras tanto, para los apesadumbrados, seres queridos que queden atrás, el aguijón de la muerte es mitigado por una fe firme en Cristo, por un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres y un profundo deseo de servirles. Todos sufrimos, todos pasamos por estas muertes, esta tristeza. Em, y vamos a terminar con el capítulo 29. eh, Se registra el deseo del corazón de Alma y su reflexión sobre si su deseo estaban en armonía con lo que Dios deseaba para él. Y aquí levanta gozo, dice, o en el versículo 1 dice, oh si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamara el arrepentimiento a todo pueblo. En el versículo 4 dice, no debería en mi deseo perturbar la firme decreto de un Dios justo. Y aquí habla acerca de lo que él deseaba, lo que él quería. Y yo tengo aquí la cita de Led de Maxwell que habla acerca de esto. Dice, lo que persistimos en desear es lo que con el tiempo llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. Por consiguiente, los deseos justos tienen que ser incesantes, ya que, como dijo el presidente Brigham Young, los hombres y mujeres que desean tener un lugar en el reino celestial descubrirán que es necesario batallar diariamente. Por lo tanto, el verdadero soldado de Cristo es mucho más que un guerrero de fin de semana. Recuerden, hermanos y hermanas, que son nuestros propios deseos los que determinan las dimensiones y el atractivo de las diversas tentaciones. Nosotros controlamos el termostato de la tentación. Así que disciplinar y cultivar nuestros deseos requiere el entendimiento de las verdades del Evangelio. Sin embargo, se exige mucho más que eso.
Por eso, el presidente Joseph F. Smith declaró, la educación de nuestros deseos es de importancia trascendental para nuestra felicidad en la vida. Debemos aprender a educar nuestros deseos, nuestros sentimientos. Debemos seguir la guía y la inspiración de nuestros profetas, de nuestros líderes. Al leer las escrituras nosotros podemos sacar mucha información que nos puede ayudar a nosotros a prepararnos para vencer las cosas de este mundo y ser llamados cuando partamos de esta tierra a estar en presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y poder encontrarnos con nuestro corazón completamente arrepentido, nuestro espíritu limpio y listo para pertenecer a las huestes celestiales. Y él dice en el versículo 8, el Señor les conceda a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra y con sabiduría cuanto él juzgue conveniente que tenga. La obra misional va a ser predicada en su propia lengua en todos los países y llegará el tiempo en que todos reciban el Evangelio y todos sepan que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, que Dios nos ama. Él tiene una gran compasión y misericordia para nosotros. Él espera que nosotros hablemos con Él y Él está dispuesto a respondernos. Él habla a todos sus hijos e hijas en este tiempo. Él sigue comunicándose por medio de profetas y apóstoles. Nosotros tenemos la bendición de poder recibir inspiración del Espíritu Santo para saber que estas cosas son verdaderas. Y nos vemos la próxima. Seguiremos con el libro de Alma. Y si le gustó, por favor, denle un me gusta o compártelo. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.